Observa tu lengua. Ahora observa tus dientes. ¿Cuál es más duro? Obvio, los dientes. ¿Cuál durará más? La lengua. Los dientes se caen. La lengua permanece. Esta es una de las enseñanzas más extrañas del Tao. Lo blando sobrevive a lo duro. Lo flexible supera a lo rígido. Y no solo sobrevive, vence. Lao Tse observó algo que contradice todo nuestro instinto. Cuando el hombre nace, es blando y flexible. Cuando muere, es duro y rígido. Las plantas vivas son tiernas y se doblan. Las plantas muertas son secas y quebradizas. Por lo tanto, lo duro y lo rígido es el camino de la muerte. Lo suave y lo flexible es el camino de la vida. No está haciendo poesía, está describiendo una ley física. Lo rígido no puede adaptarse, no puede absorber impacto. Cuando la presión llega, se quiebra. Lo blando se dobla, absorbe, se adapta y por eso perdura. Alguien te critica, te ataca, te insulta. Tu primer instinto, ponerte duro, defenderte, contraatacar con la misma dureza, volverte armadura. ¿Qué pasa? Te vuelves rígido. Cada palabra que te dicen encuentra resistencia. Cada comentario rebota o te penetra. Acumulas heridas, porque la armadura, por más gruesa que sea, tiene grietas. Ahora imagina responder con suavidad, no como debilidad, sino como elasticidad. Tienes razón en algo de eso. Puedo ver por qué lo ves así. Hay verdad en lo que dices. No estás cediendo, estás absorbiendo el impacto, como un sauce en el viento. Se dobla tanto que casi toca el suelo, pero nunca se rompe. Mientras el roble rígido, ese que se ve tan fuerte, se parte por la mitad. Tienes que poner un límite, y piensas que un límite tiene que ser duro, firme, inflexible. No voy a hacer eso, punto. Y sí, a veces necesitas eso. Pero hay otra forma de sostener fronteras, con suavidad firme. Entiendo lo que necesitas, y también necesito cuidar de mi energía. No voy a poder hacer eso esta vez. Nota la diferencia. La versión dura genera resistencia. La otra persona choca contra tu no, se siente rechazada y busca quebrar tu límite. La versión suave mantiene la frontera sin generar fricción innecesaria. El límite está igual de presente, pero no lastima en el proceso. Es como la diferencia entre un muro de concreto y una corriente de agua. Ambos te impiden pasar, pero solo uno te deja con moretones. ¿Quieres cambiar algo de ti? Decides, voy a dejar de procrastinar, y te pones duro contigo mismo. No más excusas, sin piedad, disciplina total. Y duras 3 días, o quizás una semana. Luego vuelves a lo mismo, pero ahora con vergüenza adicional. ¿Por qué falla la dureza? Porque el cambio real no viene de forzarte, viene de ablandarte lo suficiente para que algo nuevo pueda emerger. La suavidad hacia ti mismo no es indulgencia, es inteligencia. Cuando te tratas con dureza, te pones en modo defensivo. Todas tus resistencias se activan. Cuando te ablandas,
Cuando te acercas a tu procrastinación con curiosidad, en vez de con violencia, ¿qué está pasando realmente aquí? ¿De qué me estoy cuidando al procrastinar? ¿Qué necesito que no estoy dándome? Ahí descubres cosas y el cambio sucede naturalmente. No porque te forzaste, porque te suavizaste lo suficiente para ver qué estaba pasando. Cuidado con la confusión. Blando no es igual a débil. Blando es flexible. El bambú es blando, pero intenta romperlo. Es casi imposible. Tiene una resistencia increíble, precisamente porque es flexible. La suavidad es una forma de poder, no el poder de dominar, el poder de perdurar. Piensa en algunas artes marciales. El aikido no bloquea golpes, los redirige. El tai chi no resiste la fuerza, se mueve con ella. El jiu-jitsu no pelea contra el peso del oponente, lo usa a su favor. En todos esos casos, lo blando vence a lo duro. No porque sea más fuerte, sino porque es imposible de quebrar. ¿Cómo cultivar la blandura sin perder poder? Cuando alguien te ataque, no te endurezcas automáticamente. Respira, siente el impulso de defenderte y luego ablándate conscientemente. Absorbe primero, responde después. Cuando establezcas límites, practica la firmeza suave. Un no claro, pero sin violencia. Frontera presente, pero sin armadura. Contigo mismo, cuando falles en algo, nota el impulso de castigarte y ablándalo. Es difícil, lo estoy haciendo lo mejor que puedo. En tu cuerpo, literalmente practica la suavidad. Relaja la mandíbula, suelta los hombros, deja que tu vientre se relaje. El cuerpo sabe algo que la mente olvida. La dureza es agotadora. La cultura moderna glorifica la dureza. Sé fuerte, no te dobles, firme como una roca. Y sí, claro que hay momentos para eso. Pero la roca no perdura. Con suficiente presión, se pulveriza. El sauce dura, el bambú dura, el agua dura. No estoy diciendo que seas pasivo, en ningún caso. No estoy diciendo que cedas ante todo. Estoy diciendo que la verdadera fuerza tiene elasticidad. Se dobla sin quebrarse, absorbe sin colapsar, sostiene sin rigidez. La lengua sobrevive a los dientes. El sauce sobrevive al roble. Lo blando sobrevive a lo duro. No porque sea más fuerte, sino porque sabe exactamente cuándo y cómo doblarse. Y ese conocimiento es el poder real. Con cariño, el gran mapa de tu vida.